Hola muchachos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre Mahler y las etapas de desarrollo que ella propone, haciendo énfasis principalmente en esta cuestión que ella estudia sobre el autismo y la simbiosis psicótica, ¿no? Em, para esto, pues valdría la pena que nosotros conociéramos cómo ella divide el momento de desarrollo en tres fases diferentes, ¿no? Entonces, el título de nuestra clase son las déjenme ver cómo las llamo. Como tal, sí son fases. Fases de desarrollo emocional. Nosotros habíamos visto ya un poquito de la introducción de quién había sido ella, en qué momento histórico había vivido, ¿no? También en qué momento del desarrollo teórico también en cuanto al psicoanálisis ella le tocó vivir, ¿no? Entonces, la primera fase de desarrollo, ella la nombró autismo normal. Yo les voy dando los parámetros generales de esta fase para que ustedes la vayan anotando en su cuaderno, ¿no? Entonces, el autismo normal es una fase que va a durar desde el nacimiento hasta el primer mes de vida, ¿no? Entonces, aquí le ponemos desde los 0 hasta el primer mes de vida, de nuestras anotaciones importantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a decir Mahler? En el momento en el que el bebé nace, por lo primero que se tiene que preocupar su mente, básicamente, va a ser por todo este equilibrio fisiológico que se tiene que dar, ¿no? Se dice, ella lo pensaba en esta idea de los sistemas, ¿no? Dice, el bebé es un sistema cerrado que primero tiene que empezar a detectar, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa adentro? Detectar cuál es su mano, detectar cuál es su piel, detectar que el sonido, ¿no? Dónde se siente, la vista, ¿no? De empezar a detectar sus ojos, empezar a detectar su cuerpo, ¿no? Entonces, si nosotros lo quisiéramos poner en términos psicoanalíticos, se diría, ¿no? Que esta primera fase es el momento, así por excelencia, que ubicamos como narcisismo primario. Esto, en otras palabras, si lo estamos pensando desde la escuela de relaciones objetales, ¿no? Sería una fase anobjetal, es decir, sin objeto. Si el bebé ni siquiera se da cuenta de qué es lo que hay allá afuera, ni siquiera está como consciente de quién es el otro, ¿no? Entonces, esta es una fase anobjetal en donde prima el narcisismo primario, ¿no? Este, y digamos, este es un momento en el que el bebé primeramente está ordenándose, ¿no? En esta idea del el autoerotismo, de primero darse cuenta de quién es él, ¿no? Primero darse cuenta de su cuerpo, de sentir satisfacción a partir de las satisfacciones corporales. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de fases autistas, ¿no? Nos damos cuenta de estos bebés que solitos se empiezan a acariciar, que pueden estar horas y horas, ¿no? Chupando su dedo, que se están acurrucando en la cobija, que están atentos a las sensaciones corporales, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Cuando el niño, después de un mes, no ha logrado evolucionar como Pokémon, no ha podido evolucionar a la siguiente fase de desarrollo, es cuando ya estamos hablando de un autismo patológico, ¿no? El autismo para Mahler se va a, digamos, dividir en dos tipos de autismo. Uno que tiene que ver con características internas del bebé, ¿no? Y otro que tiene que ver con características externas, o sea, capacidades de la madre. Cuando la madre no da la estimulación necesaria como para que el bebé pueda evolucionar a la siguiente fase, entonces nos estamos topando con un autismo, de esto que se diría autismo provocado, ¿no? Por así decirlo, porque es una falta de estimulación por parte del objeto, ¿no? Cuando el problema ya es endógeno, o sea, decimos ya es una cuestión constitucional del bebé, la incapacidad como para poderse relacionar con el otro es del bebé y no del objeto, ¿no? Entonces son los autismos que conocemos como autismos profundos. Estos son los que tienen el peor diagnóstico, ¿no?
porque poco van a poder evolucionar. Todavía los demás bebés, ¿no? Que la cuestión está puesta afuera, ¿no? Por una dificultad de su entorno, como para poder adecuarse a las necesidades del bebé, ¿no? Y eso es lo que termina produciendo el autismo. Bueno, en esos casos, con ayuda terapéutica, con un modelo de tratamiento que propone la misma Mahler, ¿no? Podemos llegar a resultados más favorables. Entonces, empecemos a hablar de estas características, ¿no? Las vamos incluso a poner en un color especial, ¿no? Que se dice, para poder pasar a la siguiente fase, ¿no? Aquí, se van a requerir de dos cosas importantes, ¿no? Lo que vamos a conocer como el ser maternal y el maternaje. Estas son las dos condiciones que dice Mahler se necesitan desarrollar aquí, en esta primera fase del primer mes de vida. El bebé tiene que desarrollar estas dos, bueno, se tienen que poder dar estas dos para poder pasar a la siguiente fase. Entonces, cuando nosotros nos referimos al ser maternal, nos estamos refiriendo a características del bebé, ¿no? Vamos a poner ya en colorcito azul. Aquí está. El bebé tiene que desarrollar este ser maternal. ¿Qué quiere decir este ser maternal? ¿No? Aquí tengo una definición, ¿no? Luego la explicamos. Dice, es la condición innata hacia el vínculo con el medio. Esto es lo que le permite recibir los cuidados de la madre. Es una dotación genética, ¿no? Esto se llama ser maternal. Esto quiere decir la capacidad del bebé para poder recibir lo que mamá le da, ¿no? Entonces, digamos que este bebé, por ejemplo, cuando le dan pecho, tenga esta capacidad como para poderse acurrucar en el pecho de mamá, acomodarse en los brazos de mamá y recibir la leche, ¿no? Podérsela tragar. Hay bebés, ¿no? Que por ejemplo no se hallan en los brazos de mamá y entonces se sienten hasta incómodos y se mueven, ¿no? Y casi se les caen a las mamás porque el bebé nada más no se halla en los brazos de mamá. En esos casos decimos, este bebé le está costando trabajo desarrollar este ser maternal, ¿no? Esta es la capacidad del bebé para que su mamá lo pueda cuidar efectivamente, ¿no? Para aceptar los cuidados maternos. Por otro lado, tenemos el maternaje, ¿no? La definición que podemos encontrar de maternaje o maternación, creo que está más correcto decirle maternación, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a poner. El tema de maternación, esta es una característica de parte de la mamá. Esto va en verde y aquí va en azul. Esto de usar dos colores a la vez, qué complicado. A ver, esto va en verde. Y ahora aquí. Esta es la capacidad de la madre, ¿no? La maternación es la de la mamá. Entonces, la maternación, ¿no? Es la condición de la madre que efectivamente proporciona los cuidados. Este proceso se le conoce como maternación. Entonces, por un lado está la capacidad del bebé para recibir los cuidados y por otro lado está la capacidad de la madre para dar estos cuidados, ¿no? Entonces, se tienen que desarrollar estas dos a fuerza para poder pasar a la siguiente fase, ¿no? Se dice, ¿no? Esto lo que va a hacer es que la libido que estaba dirigida a una fase narcisista, al propio objeto, o sea, digamos, al propio self, ¿no? A una cuestión narcisista, va a empezar a poderse dirigir hacia este otro objeto que es capaz de darnos maternación, ¿no? Y nosotros somos capaces de recibirlo con este ser maternal, ¿no? Entonces, una vez que se logra, ¿no? Hasta lo vamos a poner así, ¿no? Lograste el ser maternal y lograste la maternación, dice Mahler, podemos pasar a la siguiente fase, que vamos a llamar simbiosis normal.
Es importante porque esto entonces nos hace saber, ¿no? Nos hace pensar que es normal que el bebé en estos primeros momentos de vida no pelea a mamá, ¿no? No sepa ni siquiera que mamá está ahí, ¿no? Y que poco a poco empieza a detectar a mamá como alguien que le puede dar satisfacción. Cuando el bebé ya tiene aproximadamente 2 meses y nosotros no vemos conductas en donde el bebé se siente tranquilo cuando está mamá, ¿no? No detecta ni siquiera la diferencia entre tener pecho o no tenerlo, ¿no? Me refiero a en el momento en el que está lactando. Si no se da cuenta de estas cosas, entonces podemos empezar a sospechar de un retraso en el desarrollo, de un bebé que se está quedando ya en un autismo patológico desde el segundo mes de vida, ¿no? Entonces, por eso es importante para el diagnóstico. Ahora, pasemos a hablar rápido de esta fase de la simbiosis normal. La simbiosis normal, Mahler la detecta desde el primer mes de vida hasta aproximadamente los 4 o 5 meses de vida. Puede llegar a extenderse hasta acá, ¿no? En esta fase, ¿no? Lo que va a suceder es que se va a empezar a dar una relación, como la fase lo dice, de tipo simbiótica. Eh, este, esta idea de la simbiosis, ¿no? la podemos, la podemos develar o la podemos identificar en estos organismos en los que uno depende del otro, ¿no? Por ejemplo, hay tiburones que a cambio de que el pescadito les esté limpiando las bacterias que se les van quedando, ¿no? Digamos, hacen el servicio de limpieza, el tiburón no se los come y a la vez les brinda protección porque sus depredadores de estos pescaditos que hacen la función de limpieza, al ver al tiburón cerca dicen, mejor me alejo, ¿no? Entonces, incluso hasta le pueden servir al tiburón como carnada, ¿no? Para que otros peces más grandes que intenten comerse estos pescaditos que los están limpiando, pues les sirvan de cena al tiburón, ¿no? Entonces se dice, es una relación simbiótica porque uno depende del otro, ¿no? Hay ciertos tipos de relaciones así en la naturaleza, también como por ejemplo con plantas, ¿no? Hay ciertas especies que se les pegan ciertos tipos de bichitos que mantienen al árbol sano, ¿no? Y lo mantienen libre de plagas, a la vez de que estos animalitos se sirven de esto para alimentarse de esto que se vuelve plaga para el árbol, y el árbol pues, puede vivir gracias a que este animalito lo está protegiendo, ¿no? Esos son el tipo de relaciones simbióticas en las que Mahler se basó para poder proponer este tipo de relación que se va a dar entre bebé y mamá. Pero es una metáfora, porque ¿qué es lo que va a suceder? Aquí pasa algo curioso. Si, por ejemplo, el árbol deja de tener este animalito que se come la plaga, el árbol se muere. Si el árbol se le muere al animalito y no encuentra otro, el animalito también se muere de hambre, ¿no? Si este tiburón, ¿no? Deja de tener estos pescaditos que lo limpian, pues al tiburón le da una infección y se muere, ¿no? Si el pescadito no tiene este tiburón que lo esté protegiendo, llega otro y se lo come y se muere, ¿no? Eso quiere decir simbiosis, se necesita del otro, ¿no? Ambos se necesitan para que puedan coexistir, para que puedan vivir. La diferencia con el ser humano, ¿no? Es que la simbiosis es ilusoria. Realmente para el bebé la simbiosis de si no está mi mamá yo me muero es real, pero si para la mamá el bebé no está, mamá no se va a morir, ¿no? Entonces eso es lo que hace que mamá necesite ponerse en este estado psicológico de simbiosis con el bebé, en el que realmente si el bebé se pierde, si al bebé le pasa algo, la mamá sienta que es a ella la que le está pasando algo, ¿no? Que es ella la que se está muriendo, ¿no? Es un estado psicológico que necesita tener mamá para que esta fase del bebé se pueda dar, ¿no? Entonces, digamos, mamá tiene que colaborar, ¿no? Se dice, el socio bebé dentro de esta simbiosis depende completamente del socio mamá. Pero con la diferencia, ¿no? En donde para el adulto la dependencia es relativa. O sea, no es tan absoluta como lo es para el bebé, ¿no? La dependencia que mamá va a hacer hacia su bebé. Si la mamá
puede generar dependencia hacia su bebé. Entonces decimos, ya estamos del otro lado, porque este bebé en serio va a poder hacer clic, ¿no? Va a poder ser sanguijuelita con mamá, ¿no? Se van a poder unir y entonces, ¿qué es lo que va a suceder, no? Este, este momento, esta fase la vamos a conocer como una fase, le vamos a poner preobjetal. La anterior era sin objeto. Esta es antes de que se pueda dar una fase objetal como tal, ¿no? Propiamente dicho. Esta es preobjetal porque a mamá no se le ubica como un objeto completamente diferente a mí, sino como un objeto fusionado a mí, ¿no? Mamá y yo somos uno mismo, como dice Timbiriche, ¿no? Esa es la verdadera fusión, la simbiosis, ¿no? Somos uno solo, ¿no? Y lo que le pasa a él me pasa a mí, y lo que me pasa a mí le pasa a él, ¿no? Es un solo organismo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta simbiosis, ¿no? El bebé se va a sentir partícipe. El bebé va a ser partícipe de una diada omnipotente, ¿no? O sea, esto quiere decir, cuando yo esté con mamá, mamá y yo podemos hacer lo que sea, ¿no? Somos omnipotentes. No hay hambre, no hay dolor, no hay sufrimiento, lo podemos todo. Esto es lo que quiere decir esta idea, ¿no? De diada omnipotente. Y pues si incluso lo quieren pensar en términos más lacanianos, ¿no? Más franceses, podríamos pensar la mamá con este bebé que ha logrado hacer simbiosis normal, pues también se siente completa a partir de que tiene a su bebé, ¿no? Entonces, por eso para las mamás puede ser también tan especial tener a un bebé, ¿no? Entonces, digamos, es una fusión ilusoria, porque no están pegados realmente, pero ellos sienten como si lo estuvieran, ¿no? Como si separara mamá y bebé, sería como si les extirparan un brazo o un órgano, una parte importante y vital de ellos mismos, ¿no? Entonces es una fusión ilusoria, porque aunque no es realmente una fusión física, es una fusión psíquica, una fusión mental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? A toda costa se va a tratar de mantener esta diada, ¿no? El objetivo es mantenerla, mantenerla, mantenerla. Por parte del bebé, si de repente no ubica a mamá, va a llorar, ¿no? Y si no la ve y si no siente que está con ella, se va a angustiar. La mamá igual, ¿no? Se va a quedar dormida y cuando se despierte, ¿y mi bebé? ¿Dónde está mi bebé, no? Luego, ¡pum! A la fusión. Eso es lo que van a estar buscando proteger, la diada, ¿no? Esto, a su vez, va a permitir, aquí lo vamos a poner, que se dé esta fusión ilusoria, va a permitir que inicie el ordenamiento mental, inicie la clasificación. Para el bebé, ¿no? O sea, va a utilizar el bebé a mamá como un radar para detectar qué tipo de clasificación entre lo placentero y lo displacentero. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En esta fase de simbiosis normal, les ponía el ejemplo de Malcolm el del medio, ¿no? Llega Lois y le dice a Jamie, el bebé, ¿no? Qué rico, a Jamie le va a tocar un helado porque se portó muy bien, ¿no? Entonces abre el refrigerador, agarra el bote de helado, cuando lo abre se da cuenta de que ya no hay helado, ¿no? Entonces ya lo cierra, agarra una lata de champiñones y empieza, a Jamie le encanta su helado, ¿no? Y Jamie se le está comiendo con un placer se está comiendo con un placer los, este, los champiñones, ¿no? Porque dice, claro, ¿no? Mamá es la que determina qué es rico y qué no lo es, ¿no? Estos videos de YouTube súper chuscos donde están cargando al bebé, se acercan a la pared, le dan el golpe con la mano y luego le hacen, ay, no, el bebé, pobrecito. Y el bebé empieza a llorar como, sí, ¿verdad? Sí me pegué yo, ¿verdad? Porque el bebé está utilizando a la mamá como este radar para clasificar qué sí y qué no. El bebé en estas fases
cuando llegue un extraño, lo primero que va a hacer es voltear a ver a mamá, porque mamá es este radar. Si mamá se siente cómoda y está feliz con esta nueva visita, bueno, entonces el bebé también está feliz y cómodo con esta visita, ¿no? Si la mamá se pone incómoda, si la mamá se pone ansiosa, el bebé va a llorar y va a decir, esta persona es mala, ¿no? A este no lo queremos, ¿no? Es como esta idea del funcionamiento de oveja, ¿no? Si el presidente dice que está bien, todo está bien, ¿no? Si el líder de la pandilla dice que sí, pues entonces sí, todos estamos de acuerdo, ¿no? Como en Bob Esponja y Kevin, ¿no? El del Club de las Medusas, ¿no? Y todos estos otros pescaditos que Kevin dice, tú no puedes entrar, y todos los demás, sí, sí, tú no puedes entrar, ¿no? Así va a ser el bebé, ¿no? Entonces, este funcionamiento simbiótico puede puede quedarse también en una forma patológica, ¿no? Entonces tienes estos niños que no se le pueden despegar a mamá y ya tienen 5 años y el bebé no puede, ¿no? Separarse de la madre, ¿no? Este tipo de chavitos que prefieren mejor quedarse a ver la telenovela con la mamá que irse a la fiesta de cumpleaños del amiguito, ¿no? Dice, son niños que están graves, ¿no? Tienen una simbiosis ya de tipo psicótica, ¿no? Entonces, este es un funcionamiento que también se tiene que superar, tiene su función y tenemos que pasar por él porque finalmente es lo que nos va a permitir en algún momento más adelante poder hacer relación objetal propiamente dicha y porque nos va a poder permitir hacer esta clasificación de placentero y displacentero a partir de este objeto que sentimos como propio, ¿no? Entonces, en esta etapa, ¿no? Es donde se dice Mahler era contemporánea de Winnicott. Esta etapa dice, se requiere que se pueda dar como tal el holding. Este es un concepto de Winnicott, ¿no? Que le ponemos, este no es un concepto de Mahler, pero ella dice, aquí es en donde se tiene que dar el holding, ¿no? Cuando el bebé lo sienta todo perdido, mamá tiene que poder ser capaz de poder sostener a este bebé, ¿no? De poder ayudarlo a lidiar con estas angustias, ¿no? Y no nada más de una cuestión psíquica, sino también de una cuestión física, ¿no? Poniendo énfasis en lo psíquico, pero también en lo físico, ¿no? La contención física que se siente y lo que genera emocionalmente, el sentir que hay unos brazos que no te van a dejar caer, ¿no? Te sostienen. Esta idea de repente pacientes que sueñan que se caen en un edificio, que sienten que van en caída libre, decimos, pues es que justamente no es la sensación de falta de holding, ya no había que lo sostuviera, ya no está el piso que te sostiene y sientes que te caes al vacío, ¿no? El bebé tiene que poder contar con mamá y con su holding, ¿no? Aquí también va a estar, ¿no? El cómo se adecua el bebé a los brazos de su madre. Y también aquí también podemos incluir el tema de la sonrisa. Digamos, para nosotros detectar que el bebé logró, ¿no? Digamos, ya logró establecer como tal la simbiosis normal y ya, digamos, ya lo requirió, así como decíamos, en las ocasiones en la fase pasada, si el bebé logra tener esta capacidad de ser maternal y la mamá de maternación, ¿no? Pusimos el check, podemos pasar a simbiosis normal. Lo que nos va a permitir pasar a la siguiente fase es la aparición de un gesto muy característico del bebé. El bebé sonríe genuinamente y con una intención definida cuando ve a su madre. Se hace cuando el bebé está atento, ¿no? Y no es un espasmo muscular, sino que de repente cuando voltea a ver a mamá y la reconoce, ¡ah! ¡Mamá!, ¿no? Digamos, cuando ya logra reconocer al objeto, cuando ya logra reconocer a mamá, decimos la simbiosis normal ya se pudo establecer, ¿no? Y entonces cuando decimos se pudo establecer, ¿no? Check, podemos pasar a la siguiente fase, ¿no? La siguiente fase, ¿no? es el lado triste de la historia, que quiere decir, ¿no?
el bebé va a pasar por esta fase que se conoce como separación e individuación. Esta fase, dos puntitos, es la más dolorosa tanto para bebé como para mamá, ¿no? Porque se acuerdan que yo les había comentado, el ser humano tiene dos tipos de nacimiento. El nacimiento biológico que implica la separación física del bebé respecto al cuerpo de su madre, ¿no? Da a luz mamá, y entonces tú ya no eres uno con mamá. Si se dan cuenta, en este primer momento, mamá en el autismo va a tener que recrear todos estos momentos como si el bebé siguiera dentro del vientre, ¿no? Toda la satisfacción, todo el menor inconveniente, el menor sobresalto, porque el bebé está lidiando con una cosa súper extraña que es tener cuerpo por primera vez. Una vez que logra detectar que mamá es aquella que le puede dar satisfacciones, lo que el bebé va a hacer es, se va a fusionar, como si otra vez estuvieran en una diada de embarazo, ¿no? Es como si psíquicamente otra vez se volvieran a conectar para ser uno mismo y mamá sigue criando dentro de su mente, dentro de su cuerpo, psicológicamente hablando, a este bebé. Y entonces, ¿qué es lo que va a seguir? Va a ser ahora lo que conocemos como el nacimiento psicológico, en donde ya se va a apartar emocionalmente y psíquicamente de mamá para poder ser un individuo independiente, ¿no? Individualizado. Entonces, de estos dos conceptos de separación e individuación no son iguales, cada uno es un proceso diferente, pero se requiere de uno para que el otro se pueda dar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de separación es un alejamiento y cuando estamos hablando de individuación es conformación de individuo, se está formando. ¿No? Para que tú puedas formarte como un individuo, ¿no? Separado de mamá, pues tienes que separarte de mamá para hacerte de tu propio criterio. Tú no puedes hacerte de tu propio criterio si estás fusionado con mamá y entonces el parámetro de mamá es el tuyo. ¿Alguna vez vieron este capítulo de Malcolm el del medio, donde Daphne, ¿no? Se queda, ya es un chavito que va en la preparatoria, ¿no? Y se queda a cepillarle el cabello a mamá, ¿no? Y es nos encanta cepillarnos el cabello, ¿sí o no? Y Daphne, sí, mamá, nos encanta, ¿no? Y se queda a cepillarle el cabello. Daphne está en una simbiosis psicótica, ¿no? Cuando los amigos se llevan a Daphne, ¿no? A la guerra de pintura y toda esta cosa, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Se tuvo que separar Daphne para poder empezar a hacerse individuo, ¿no? Entonces cuando llega la mamá y le dice, Daphne, ¿qué le hicieron a mi bebé, no? Ya no soy tu niñito, mamá, ¿no? Ahora soy tu hombre y vámonos a casa porque yo te lo digo. Y la mamá hasta se queda sorprendida porque pudo ser un individuo, ¿no? Separado y diferente a ella. Son procesos diferentes, pero que se requiere del uno para que se dé el otro, ¿no? No puedes hacerte un individuo si tú sigues en simbiosis, ¿no? Si tú sigues juntito. Y conforme tú te vas separando de mamá, tienes que empezar a hacer tu propio criterio, ¿no? Tienes que empezar a ser individuo. Por eso se conoce como el nacimiento psicológico del bebé. El nacimiento es un momento doloroso tanto para la mamá como para el bebé porque es una cosa violenta físicamente, ¿no? Bueno, la separación e individuación no va a ser tan diferente, es una separación que se va a vivir violenta, va a tener va a tener sus características, ¿no? Sus vaivenes y va a ser muy doloroso. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy y en el siguiente video vamos a empezar a explicar separación e individuación. Fue la fase en la que Mahler más se enfocó y fue la que más definió. Esta fase de separación e individuación se va a dividir a su vez en 4 subfases, ¿no? Separación e individuación va a tener sus momentos y sus logros que se van a estar dividiendo. Es la parte en la que más estudió, ¿no? Es la parte más extensa y por eso creo conveniente dejarlo para otro video, ¿vale? Pues bueno, muchachos, hasta aquí el video de hoy. Eh, Pronto les pasaré el segundo video donde explicamos toda la fase de separación e individuación con todas sus subfases y subdivisiones que tiene cada subfase. Una cosa se empieza a complejizar
Cualquier duda que tengan, estamos en contacto. Eh, no duden en escribirme y si se les ocurre algún otro ejemplo, pues háganmelo saber, ¿no? Será muy enriquecedor. Nos vemos.